Un saludo a todos nuestros amigos alrededor del mundo. Una vez más estamos acá, su servidor Eduardo Quijano, para invitarle a que se asome juntamente conmigo a la ventana del mundo de la Biblia. Hemos estado trabajando y hemos estado preparando una nueva serie. Esa es la razón por la que hemos estado un par de semanas un poco desconectados, porque hemos estado trabajando, haciendo un plan, pidiendo la dirección del Señor también al respecto, para que podamos llegar a feliz término este nuevo proyecto en el mundo de la Biblia. ¿Cuál es este nuevo proyecto? Bueno, vamos a tener un estudio, o como le llamo yo, una conversación bastante analítica, vamos a decirlo, bastante exhaustiva respecto al libro de los orígenes, comúnmente llamado libro del Génesis. A través de este propósito, queremos que usted, amigo, alrededor del mundo, se sienta motivado a estudiar el libro del Génesis. El libro del Génesis es una introducción sumamente apropiada para el resto de la Biblia. Los temas que trata van desde la grandeza de Dios al crear el universo hasta los comienzos del matrimonio, el pecado, el sacrificio por el pecado, la familia, el trabajo, el asesinato, las distintas razas, las civilizaciones y el pueblo escogido de Dios, que es Israel. El libro del Génesis coloca los fundamentos de la revelación de Dios al hombre y contesta preguntas básicas sobre el origen de todas las cosas vivientes, el origen de la maldad en el mundo y el inicio del plan de Dios para redimir a la raza humana caída. Esa es la manera como podríamos describir en pocas palabras la importancia, el valor que tiene para nosotros como creyentes, como hijos de Dios o como miembros de una denominación religiosa, como cristianos evangélicos. Esa es la manera más sencilla como podemos describir la importancia de este libro que se conoce como el Génesis. La frase Bereshit bara Elohim et hashamayim be et haaretz es el primer versículo de la Biblia. Además, es la frase más conocida en toda la historia de la humanidad. Se traduce generalmente como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El libro de Génesis se divide en dos grandes partes. Cada una a su vez se divide en 5 secciones. Cada sección viene encabezada por la expresión hebrea Toledot, que se traduce como generaciones o también organizaciones, y es como sigue. Parte número 1 del libro del Génesis comprende la historia del mundo desde la creación hasta la disposición y asentamiento final de las diferentes naciones. Todo eso lo vamos a ir viendo al detalle. Y tenemos una introducción general, los capítulos 1, capítulo 2, verso 3. Luego aparece lo que se le conoce como la generación de los cielos y la tierra. Esa sería la primera sección. Después de la breve introducción, una introducción general, ya del capítulo 2 al capítulo 4, tenemos lo que se le conoce como la generación de los cielos y la tierra. Segunda sección, libro de las generaciones de Adán, capítulo 5 y capítulo 6. La tercera se le conoce como las generaciones de Noé, capítulo 6 al capítulo 9. Las generaciones de los hijos de Noé, capítulo 10. Y la quinta parte, la quinta sección de esta primera parte, se le conoce como, y aparece el encabezamiento como libro de las generaciones de Sem, del capítulo 11
en adelante. En ese capítulo nosotros vamos a encontrar unas 70 nombres de personas que dieron orígenes a un igual número de naciones. Y primero Dios, ahí nos vamos a entretener un poquito porque vamos a relacionar los nombres de esas personas con las naciones que fueron en el principio y qué naciones son las que corresponden ahora, en este momento, cómo se llaman esas naciones que fueron denominadas en su momento en el libro del Génesis. Así que esa sería la primera parte. En la segunda parte tenemos lo que se le conoce como la historia patriarcal. Y va a aparecer las generaciones de Taré, padre de Abraham. Capítulo 11, versículo 27. Segundo, las generaciones de Ismael. Capítulo 25. Las generaciones de Isaac. Siempre en el capítulo 25. Unos 7 versículos después. Las generaciones de Esaú. Capítulo 36. Y las generaciones de Jacob. Capítulo 37. Usted va a ver, y lo vamos a ir observando eso, cómo en la Biblia aparece primero las generaciones, vamos a decirlo así, de la carne, y segundo, las generaciones del espíritu. Primero, las generaciones rebeldes y luego las generaciones de fe. Primero las generaciones que aparecieron así y luego las que se le conoce como las generaciones de la promesa. Y vamos a ver ese detalle a la hora de que vayamos desglosando poco a poco cada una de estas secciones. Quiero decirle que no tenemos prisa, yo no tengo prisa, no quiero correr en el estudio de este libro, quiero que lo llevemos despacio, sistemáticamente. Si es posible, nos vamos a detener bastante en algunos versículos, nos vamos a detener bastante en algunos capítulos, vamos a relacionarlo bastante con otros libros de la Biblia y, ¿por qué no?, también vamos a relacionarlo con la literatura del Medio Oriente, la literatura contemporánea del Medio Oriente. Probablemente vamos a estar tocando aspectos del Código de Hammurabi, que fue allá por el año 2000 antes de Cristo. Igualmente el canto del Enuma Elish, probablemente, y algo de la famosísima epopeya de Gilgamesh. Vamos a estar tratando esos aspectos a medida que vayamos introduciéndonos despacio en este maravilloso, en este emocionante nuevo periodo de conversaciones que vamos a tener. Yo los invito a todos, mis amigos, mis amigos alrededor del mundo, que se unan a esta conversación. Les aseguro que vamos a ser edificados. Probablemente no vamos a aprender muchas cosas nuevas. Usted seguramente sabe muchas cosas muchísimo más que yo, muchísimo mejor que yo. Tiene claros algunos conceptos mejor que yo. Y va a ser bueno, para mí va a ser bueno que interactuemos, que usted me comente, usted pueda contradecirme, pueda discrepar conmigo también en algunos aspectos. Yo estoy encantado de eso, que usted pueda discrepar conmigo en algunos aspectos, que haya discrepancia, y si hay acuerdo, pues lo hacemos. Es más, tengo también la idea de tener algunos amigos invitados para que en estas conversaciones podamos enriquecernos más con la participación de amigos de diferentes países, como de El Salvador y de Guatemala. Seguramente estaremos contactándonos en el camino con amigos conocedores de la palabra de Dios, con amigos confiables que tengo tanto en El Salvador como en Guatemala. Así que así estaremos. Estas dos partes juntas contienen 10 secciones. Cada sección
varía en extensión según la importancia de su contenido y por lo que aportan a la historia del reino de Dios. Estos periodos nos muestran, en primer lugar, la posición y relación originales del hombre con respecto a Dios, su creador, su caída, la promesa de redención y la muestra de gracia al proveer vestiduras de piel para que el pecador pueda ser bien visto ante un Dios que es santo y justo. Eso lo vamos a ver ahí, eso lo vamos a ver en detalle en su momento. Las dispensaciones, el principio de la adoración, la obediencia, la fe, las nuevas oportunidades de gracia que el hombre pecador recibe, los diferentes pactos, en fin, creo que nuestro acervo será enriquecido a través de este breve comentario, digo yo, pero en realidad créame que no va a ser tan breve. Vamos a profundizar bastante en el tema, vamos a profundizar bastante en las conversaciones. Así que pues, creo que como introducción esto era necesario hacerlo, pero quiero que iniciemos pues con lo que la Biblia señala acá. En Génesis 1:1, como dijimos, la frase Bereshit bara Elohim et Hushamayim be'at eretz, que es como se pronuncia, como se escribe y se pronuncia en el original hebreo, se traduce en nuestras Biblias como en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a detenernos allí unos momentos. En primer lugar, hay que considerar el hecho de que el escritor, en este caso Moisés, que se cree que fue el que escribió este libro de Génesis, hay que tomar en cuenta el hecho de que Moisés está escribiendo alrededor de 1450 antes de Cristo. Y lo que existía hasta este momento era una tradición oral, o sea, un conocimiento que se trasladaba de padres a hijos, de abuelos a hijos, de hijos a nietos. Bueno, se iba trasladando de generación en generación este conocimiento. De tal manera que cuando los hijos de Israel se encuentran esclavizados en Egipto, ellos ya saben que hay un Dios y que es el Dios de, ellos lo conocen como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y no todos conocían el nombre, solamente sabían de la existencia de un ser poderoso y que había sido el Dios que se reveló a Abraham, Isaac y Jacob y que les había dado promesas, y que entre las promesas que les había dado estaba una de un redentor, de uno que los iba a liberar de la esclavitud en Egipto. Entonces esa es la razón por la que ahora cuando Moisés escribe, él está hablándole a un pueblo que sabe de la existencia de Dios. Por eso es que cuando usted lee acá, la Biblia no está tratando de convencer a nadie de la existencia de Dios, porque está escribiendo a un pueblo que ya conocía que había un Dios. Entonces ahora lo que va a hacer Moisés es poner por escrito esa revelación que venía dándose de manera oral, que era una tradición oral de generación en generación. No sabemos cuántos años tenía el hombre de caminar sobre la tierra, 5.000, 10.000 años, no lo sabemos, pero cuando aparecen en Egipto y cuando son liberados de Egipto, es cuando Moisés va a decirles, Dios, el Dios en que ustedes creen, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él es el creador del cielo y la tierra. Entonces se inicia este versículo. En el principio creó Dios, ellos ya sabían de que Dios
se estaba refiriendo, a qué persona se estaba refiriendo Moisés. Y luego menciona el siguiente detalle de que la tierra estaba desordenada y vacía. Acá, en esta parte desordenada y vacía, ha habido algunos puntos de vista de diferentes teólogos, de diferentes comentaristas bíblicos, donde hablan de que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubo un caos producto de una gran rebelión que según se dio allá en el principio de la creación, cuando hubo aquella rebelión, cuando aquel ángel de luz se rebeló en contra de su creador y quiso usurpar un poder y una autoridad que no se le había dado. Entonces se cree que eso vino a producir ese desorden y esa vacuidad o vaciedad, ¿cómo será la palabra correcta? Ese vacío y ese desorden en el universo. Ahora, hay otro punto de vista que se lo escuché al doctor Elvis Carballosa y yo le haya sentido también. El doctor Vernon McGee también sustenta esta idea de que no necesariamente tiene que ser que hubo una rebelión entre esos dos versículos, sino que ellos opinan de que cuando Dios creó los cielos y la tierra, naturalmente no estaba lista para ser habitada. Había que ordenarla. Y eso tiene un poco de sentido también. Porque si nos atenemos a los pensamientos de los científicos creyentes, de los científicos teístas, ellos hablan de que cuando la Tierra fue creada era como una especie de bola de fuego y que luego con el movimiento de rotación de esa Tierra, esa bola de fuego se fue apagando hasta que llegó a ser como lista para la vida. Claro, todo eso obedeció a un poder, a una palabra que fue formulada por el mismo Dios. Entonces la tierra, pues, de la manera que haya sido, nos está diciendo que en este momento no estaba lista para ser habitada y que además había tinieblas y que la faz del abismo era una superficie, una especie de superficie acuosa, y que el Espíritu de Dios, y mira, aparece con mayúscula, el Espíritu de Dios, o sea, no solamente era un viento que soplaba, o que se movía, o que entibiaba, o que empollaba, sino que era el poder de Dios, el Espíritu de Dios moviéndose sobre esa superficie acuosa, el Espíritu de Dios moviéndose sobre ese caos y el Espíritu de Dios moviéndose, empezando a poner orden en aquel caos, en aquel escenario inhabitable, no inhabitado, sino inhabitable, o sea, que no tenía las características para ser habitado. Entonces aquí es donde se oye la palabra de Dios por primera vez diciendo: sea la luz. Sea la luz. Eso es lo primero que aparece. Y fue la luz. Y vio la luz, y vio Dios que la luz era buena, e hizo inmediatamente una separación entre la luz y las tinieblas. Ese concepto, la única manera como nosotros podríamos medio entenderlo es al pensar en el día y la noche.
Esa es la única forma como podríamos comprender el hecho de que Dios separó la luz de las tinieblas. Pero recuérdese que acá estamos hablando de un periodo, de una fecha indeterminada en la historia de la creación. O sea, no sabemos cuándo fue eso. Solamente dice que fue en el principio. En el principio. Entonces no podemos decir que fue hace 4.000 años o 5.000 años o 100.000 años. Cualquier fecha que usted piense, cualquier fecha que se establezca puede ser correcta. O sea, nosotros no somos dogmáticos en ese aspecto, sino que nos atenemos a lo que la palabra de Dios dice. Y como la palabra de Dios no habla de fechas, entonces nosotros tampoco podemos fijar una fecha para ese momento en el cual se dijo, sea la luz. Y en el cual se hizo una separación entre la luz y las tinieblas. Ahora, la cosa es de que en el verso 5 dice que Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, ahí, pero ¿quién nos asegura a nosotros que fue así? Porque Moisés está tratando de dar al pueblo de Israel una explicación que más o menos se ajuste al entendimiento que ellos podían tener, para que ellos vieran de que no es que los dioses de Egipto producían las tinieblas, y no es que los dioses de Egipto produjeran la luz. Acuérdese que este pueblo había estado cautivo 400 años en Egipto. Y durante estos 400 años, lo único que ellos habían visto, porque hablamos de ver, lo único que habían visto era los dioses de Egipto, la multiplicidad de dioses que había en Egipto. Entonces, los dioses de Egipto producían tinieblas, los dioses de Egipto producían luz, los dioses de Egipto generaban lluvia, los dioses de Egipto generaban las cosechas, los dioses de Egipto generaban el parto de las criaturas, todo. Entonces ahora Moisés está tratando de decirles a los hijos de Israel, no es cierto, hay un Dios todopoderoso que está por encima de los dioses de Egipto, y ahora ese Dios todopoderoso es el que creó la luz y las tinieblas. Y ese Dios creador del universo, a las tinieblas le llamó noche y a la luz le llamó día. Así que además acuérdese que este libro fue escrito después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, después de que Dios había juzgado a través de diferentes plagas a todos los dioses de Egipto, demostrando Dios que los dioses de Egipto eran nada, y que realmente el único Dios confiable, el único Dios todopoderoso, el único Dios que tenía las capacidades para hacer y deshacer, era el Dios del cielo, el Dios del universo, el Dios todopoderoso, o como aparece la expresión aquí, Elohim. Elohim es la palabra que aparece aquí para designar al Dios único, al Dios todopoderoso, al Dios creador, al Dios omnipotente, al Dios que genera vida, que genera luz y tinieblas. Así que, entonces ahora, pues como le dije, la perspectiva de Moisés al estar escribiendo este libro es para que los hijos de Israel puedan medio comprender las realidades de ese Dios glorioso que los acababa de sacar de la esclavitud en Egipto, que había juzgado a los dioses de Egipto a través de las diferentes plagas, y que había abierto el mar rojo para que ellos cruzaran en seco, y los había hecho cantar de alegría después de cruzar el mar, y que ahora estaba dándoles las leyes en el monte Sinaí, y que ahora Moisés está haciendo una especie de
recapitulación de todas las tradiciones orales que ellos habían tenido a través de todas las generaciones que Moisés va a escribir aquí ahora. Así que yo quiero que usted lo vea así, porque esa era la perspectiva de Moisés al escribir esto. Muy interesante, ¿verdad? Como les decía, esta conversación del Génesis va a ser desde una perspectiva diferente. No va a ser una perspectiva tradicional como lo hemos hecho siempre o como se ha hecho siempre desde los púlpitos, sino que vamos a tratar de presentar una perspectiva diferente, partiendo pues de quién es el hombre que está escribiendo y cuál es la mentalidad del pueblo al cual se le está dirigiendo esta palabra, esta escritura. Ahora, con el agravante de que los textos originales no están a nuestro alcance. Esa es la otra cosa. Los textos originales no están a nuestro alcance, sino que estamos hablando de un idioma que se consideró una lengua muerta por muchísimos siglos. Durante siglos, estas lenguas desaparecieron y nosotros no somos expertos en lenguas muertas y revividas. Nosotros a puras penas medio hablamos que le llamamos español, que en realidad no es español, sino que es una mezcla de castellano con las lenguas propias de acá de nuestros países de América Latina. Hablamos castellano con lenca, castellano con náhuatl, castellano con cachiquel, castellano con quiché, y entonces acá, digamos en Centroamérica. Y en México igualmente se mezcló el castellano con las lenguas de ahí de México, ¿verdad? Que eran náhuatl básicamente, la lengua de los aztecas y de los tlaxcaltecas. Entonces, cuando nosotros recibimos las traducciones de la Biblia, como por ejemplo esta Biblia que tengo yo, que es la versión Reina Valera del 60, esta traducción fue hecha aproximadamente en 1536, entre el 36 y el 50 seguramente. O sea, hace 500 años. La lengua que se hablaba en ese tiempo era lo que se le conocía como el castellano arcaico, la lengua de Casiodoro de Reina y la lengua de Cipriano de Valera, era la lengua de Cervantes, la lengua de Ercilla, la lengua de todos ellos. Entonces, cada región del reino español tenía diferente acento, diferente tonalidad, diferente pronunciación, diferente escritura. Entonces, cuando se hicieron la traducción, hay que decir que del griego al español, se imagina usted cuánto se perdió. Sin embargo, el milagro de la fe permanece en nosotros. El milagro de la fe que nos hace creer que este libro es la palabra inspirada de Dios, que contiene el plan completo para la redención del hombre y a la cual no se le puede añadir ni se le puede quitar. Yo le aseguro que vamos a tener una aventura emocionante a través de estas conversaciones. Vamos a estar por lo menos media hora cada vez. Que nos deje picados, que nos deje con deseos de continuar, que nos deje con deseos de profundizar más. Ahora pues hemos tocado estos 5 versículos nada más, hemos hecho una introducción a las conversaciones como lo vamos a tener, y espero pues que usted se haga una idea de cuál va a ser el formato de estas conversaciones que vamos a estar teniendo. No sé si cada semana o cada 4 días, no sé. El Señor nos va a guiar y el Señor nos va a conceder el tiempo porque estamos bastante ocupados, gracias a Dios, estamos ocupados en la iglesia donde nos congregamos y estamos ocupados haciendo muchas cosas, todo para la gloria de Dios. Y esperamos pues que usted se sienta motivado al estudio sistemático de la palabra de Dios, a seguirnos en estas interesantísimas conversaciones acerca de el libro del Génesis. Hasta aquí nuestra conversación de esta tarde y nuestra oración a Dios es que el Señor le bendiga, que el Señor pueda enriquecer
su acervo cultural, su acervo bíblico, su acervo escritural, de tal manera que usted pueda desarrollar un ministerio fructífero. Ese es nuestro deseo. Si estoy hablando con ministros, si estoy hablando con pastores, si estoy hablando con teólogos, espero que usted sea enriquecido grandemente a través de estas conversaciones, como lo estoy diciendo yo también. Que Dios lo bendiga, es nuestra oración. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, que tenga de usted misericordia, que derrame abundante paz y esperanza sobre su vida, y que usted se motive pues a una decisión de consagrar su vida a la obediencia, a la santificación, apartarnos del mal y procurar ser agradables al Señor todos los días de nuestra vida. Que Dios lo bendiga ricamente, mi amigo, mi hermano, mi compañero de viaje. Y vamos a cerrar la ventana por ese momento. Feliz tarde, feliz día, en cualquier parte del mundo donde usted nos sintonice. Eduardo Quijano para usted a través de El Mundo de la Biblia. Bendiciones.